Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué grato poder saludarles nuevamente. Y vamos a continuar nuestra lección de el anticristo. Estamos viendo ahorita el anticristo que va a aparecer en la grande tribulación, que como ya vimos se divide en dos: 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de una guerra acérrima en contra del pueblo del Señor. Entonces, como recordaremos en la clase pasada que leímos en Daniel 9:26, este era un príncipe, se habla que es un príncipe que ha de venir. Pero en el versículo 27, pues lamentablemente vemos que ya entraron a lo que es la segunda etapa de la tribulación. La primera etapa pues se pasa, ¿verdad? Se cree que este hombre gobierna desde Europa, no sabemos de dónde, pero de Europa, y también sabemos que traerá aparente paz, permitirá la construcción del tercer templo en Jerusalén, que esto lo han estado esperando los judíos por años, y es por eso que lo aceptan porque creen que es el hombre que están esperando. Y entonces, pues de alguna manera, él permite que se levante el templo en Jerusalén. Y vamos a ver que perdona todas las deudas externas de los países. Y bueno, está en un apogeo tremendo donde la gente pues se ha rendido a sus pies y de alguna manera lo están adorando como ese hombre que esperaban para solucionar todos los problemas que en el mundo está pasando. Entonces vemos, amados hermanos, que en esta etapa que vamos a entrar de los 3 años y medio, el segundo periodo, vemos que el templo está terminado. Y entonces de Europa este hombre se va a trasladar a Jerusalén para su inauguración. Pero ya en su mente diabólica y satánica está el descubrirse tal como él es. Ya ese carismático, risueño y que da facilidad al pecado para todo, pues ahora va a tomar su papel diabólico. Y vemos que de alguna manera el pueblo de Israel empezará a sufrir grandemente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a traer muchos cambios, no nada más sobre la nación de Israel, sino del mundo entero. Va a cambiar leyes y va a poner sus leyes, es lo que nos dice en Daniel 7:25. Y vemos que en Daniel 9:27, él hace cesar el sacrificio y la ofrenda que se ponía en el templo. Y aquí de alguna manera vemos que pues es tan malo ya ese ser que dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Imagínense qué tremendo para el pueblo de Israel que este varón pues llega y toma ese papel y entonces a todos les dice, bueno, de hoy en adelante a mí hay que adorarme. Aquí ya nada de sacrificios y nada de presentar ofrendas. ¿Por qué? Porque todo eso lo voy a quitar. Y en Daniel 11:31 dice, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora sobre el altar de los holocaustos. Aquí esa abominación desoladora, pues se cree que va a levantar un altar a Zeus, que es uno de sus dioses favoritos, porque acuérdense que este es un idólatra empedernido. Entonces se cree que esa es la estatua de Zeus la que va a levantar en el lugar del sacrificio continuo. Entonces, hermanos, aquí el pueblo de Israel abre los ojos, se da cuenta que ese varón no era el que esperaba,
Y entonces cuando ellos reaccionen ya no van a poder hacer nada, porque su gobierno está establecido y entonces de alguna forma pues van a empezar a sufrir. Aquí en este sufrimiento tan grande que van a experimentar, no nada más el pueblo de Israel que se quedó en la tribulación, sino todos los que se quedaron, que de alguna manera quisieran retornar a Cristo, quisieran tener un encuentro con Cristo, van a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque ya está en su plenitud el gobierno de Satanás sobre Jerusalén y sobre todo el mundo. Y en esta etapa en que ya empieza a desarrollar su maldad, quitándose esa careta y haciendo las cosas de frente, ya no ocultando nada, vemos que se va a levantar un ayudante para él. Y este ayudante se le llama el falso profeta. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13, del 11 al 17. Y aquí nos habla que ve otra bestia. Y dice que habla como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces habla como Satanás. Ejerce toda autoridad del anticristo, que es la primera bestia. Y hacen que todos adoren al anticristo. Fíjense nada más. Él se levanta para hacer señales que impacten a la gente y que digan, oh no, este es de veras un profeta poderoso porque hace descender hasta fuego del cielo, ¿verdad?, a la tierra. Y engaña a los moradores con señales, con muchas cosas que impactan a la gente. Y de alguna manera vemos que él en el versículo 15 nos habla de que levanta una imagen del anticristo y pide que todos le adoren. Y entonces dice aquí en el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen, para que blasfeme y mate a todo el que no le adore. Entonces vemos que el ministerio de este profeta, que es un falso profeta, ¿verdad? Vemos que es todo a favor del anticristo, que es la otra bestia de la que hemos estado hablando. Entonces, este va a ser un hombre que va a hacer que el corazón de la gente se vuelque en adoración para el anticristo. Y fíjense que este es el responsable de la marca de la bestia. Esto lo vemos en el versículo 16 de Apocalipsis 3. Dice que él manda que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, desde el más pequeño hasta el mayor. Y como sabemos, dice que el que no se deje marcar, entonces lo van a matar. En este periodo en que el pueblo de Israel está sufriendo grandemente y los otros que se quedaron están sufriendo también, Dios en su grande misericordia va a levantar a 144,000 hombres que son de la tribu de Israel. Aquí no pienses que tú dices, yo tengo tanto amor para predicar al Señor en la grande tribulación, por eso es que yo me voy a quedar y voy a predicarles que se arrepientan. Pues no, fíjate que te doy la mala noticia que no es así. Este grupo de gente que se va a levantar, que la Biblia los llama los 144,000, tienen que ser judíos y Dios ya los tiene escogidos. Así es que, aunque tú quieras hacer una obra de evangelismo en la grande tribulación, si tú no eres judío y no has sido seleccionado, pues te vas a exponer nada más a que cuando recibas a Cristo te corten la cabeza, porque así van a matar a la gente que recibe a Cristo. Entonces, hermanos, viene un tiempo violento, viene un tiempo agresivo contra todos los cristianos, contra todo aquel que quiera buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese odio de Satanás por Dios se va a desencadenar en el anticristo.
Entonces, si en los primeros 3 años y medio gobernó en Europa, que no sabemos en qué parte, pues sabemos que en esta segunda etapa de la grande tribulación, aquí es donde entra la grande tribulación, va a estar en Jerusalén. Porque acuérdense que cuando se inaugura el templo de Jerusalén, él se traslada para allá. Y aquí vemos que viene un engaño todavía mayor para ver si puede conquistar todavía, pues, corazones que le falta por conquistar. Y vemos que cuando él se traslade para la inauguración del templo, él va a sufrir un atentado. Y este atentado de alguna manera le va a quitar la vida. Algunos teólogos comentan que efectivamente perderá la vida y Satanás levantará otro semejante a él para que siga su gobierno. Y otros dicen que fingen la muerte del anticristo y luego lo presentan como que resucitó para que todavía surja más idolatría para él. Entonces esto pasa ya en Jerusalén, ya están dentro de Jerusalén, ya ha trasladado su gobierno a Jerusalén. Entonces vemos que cuando supuestamente anuncian que muchos lo vieron muerto, pero anuncian que ya resucitó y que se encuentra bien y todo, pues muchos estarán adorándole y entonces dirán, no hay como la bestia, ¿verdad? No hay como ese hombre que ha venido con señales y prodigios. Y entonces a los que faltaba conquistar, con esto ya se los echó a la bolsa. Pero vemos, amados hermanos, que todo esto es una mentira, una tremenda mentira. Él sigue trabajando y su gobierno, lamentablemente, va a ser un gobierno perverso. Él va a querer su bienestar, va a querer lo que él quiere establecer, que es un gobierno demoníaco. ¿Por qué? Porque vimos que en la clase pasada les comentaba que de alguna manera pues va a ser un gobierno mundial dirigido por el mismo diablo a través de el anticristo. Entonces, amados hermanos, en esta etapa, cuando ya pasa todo esto, vemos que entonces su falso profeta ordena que se le ponga esa marca a la gente. Entonces, mis amados, aquí no tenemos por qué angustiarnos de pensar que a nosotros nos va a tocar ser sellados si es que pues queremos hacerlo para guardar nuestra vida. Y dices, bueno, pues total, que me pongan el sello, pero por adentro sigo siendo cristiano. No. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si tú crees en el Todopoderoso, tú no te vas a dejar marcar. Ahora, mucha gente en este tiempo de pandemia y más cuando empezó, pues había mucha intranquilidad con respecto a eso. Pero si ustedes bíblicamente se están dando cuenta con lo que les estoy leyendo de Apocalipsis, de Daniel, de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, pues vemos que todo esto va a pasar en la segunda etapa de la grande tribulación. Entonces, mis amados, ya no vamos a estar aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo, que somos todos los salvos, estaremos de fiesta con Jesús allá en su mansión. Entonces, que esto quite todo temor. Esto no nos va a tocar verlo. Gloria, gloria, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo va a suceder esto. Esto va a pasar hasta la segunda etapa de los 3 años y medio, cuando ya se descara y ya se quita la careta de buena gente y entonces surge ese rostro fiero para gobernar y hacer lo que él quiere. Entonces, mis amados, yo quiero que tengan paz en su corazón. ¿Por qué? Porque esa marca de la bestia va a ser puesta en la segunda etapa
de los 7 años de tribulación. Ahora bien, vemos que Dios en su amor y en su grande misericordia para los que se quedaron, especialmente para el pueblo de Israel, porque les decía en la clase pasada que Dios va a trabajar directamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque les leí la cita donde dice que de alguna manera todo el pueblo de Israel sería salvo. Si se acuerdan, esto lo encontramos en Romanos 11:26, que todo Israel sería salvo. Y esto es dentro de la grande tribulación. ¿Por qué? Porque muchos estarán esperando a ese Cristo y entonces de alguna manera se van a quedar. Ahora, no todos se van a salvar, lamentablemente. Va a haber muchos hermanitos que, pues bueno, si así le podemos decir hermanitos, se van a perder, se van a ir al lago de fuego al final de este tiempo. Entonces de alguna manera, mis amados, vemos que pues es triste todo lo que va a empezar a pasar este tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense tantos años los israelitas de esperar el levantar nuevamente ese templo para adorar al Señor, y que ya que está levantado, pues venga este infame y se siente en el lugar santísimo y se proclame como Dios. Imagínense qué impacto. Si en el Antiguo Testamento vemos que solamente una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo, una sola vez al año, hermanos, y era para presentar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo. Imagínense qué impacto tan tremendo que de alguna manera lo vean allí y que se proclame como Dios y que les diga: a mí hay que adorarme. Yo creo que ahí varios se van a infartar de ver esta abominación de la que nos habla la palabra del Señor. Entonces, hermanos, desde allí vamos a pensar el sufrimiento en que empieza a entrar ese pueblo que se quedó. Muchos judíos que se les predicó la palabra, que oyeron que Jesús ya había venido y que iba a regresar por la iglesia y que se iba a levantar este anticristo cuando estuviera la grande tribulación, se acordarán de lo que les predicaron, ¿verdad? Y muchos dirán: ya es demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde, porque Dios ama al pueblo de Israel. Es su pueblo por el cual Él ha luchado y sigue luchando. Si ustedes saben, el pueblo de Israel pues siempre está en guerra. Esos malvados árabes, cómo les dan lata. Y entonces les avientan misiles y todo. Rápidamente, no pensaba comentarles, pero rápidamente les comento, ¿no? Yo escucho a una hermana judía que ya es cristiana, y dentro de los milagros que comentó, a mí me impactó uno. Todos me impactaron, pero más. Dice que pues ellos alimentan a ese pueblo, fíjense, a los árabes. Les regalan comida, les regalan agua, les regalan luz, les regalan gasolina, y estos siguen mandándoles misiles. Y dice que una vez, pues el que estaba de guardia allí donde cuida para que pues el satélite determine, ¿verdad?, si viene un misil o no, pues estaba solo. Y entonces dice que pues su aparato registra que estaban mandando un misil. Y el misil era del tamaño de un camión como los que tenemos aquí del uso cotidiano para las colonias. Así era de grande el misil. Y entonces dice que le apuntaba para que fuera destruido en el aire, y 3 veces lo intentó y de alguna manera no pudo. Y entonces este muchacho en su agonía, ¿verdad?, en esa desesperación, clama ahí a sus compañeros que le fueran a ayudar, porque pues no le atina al misil por tan grandísimo que está. Y en ese tiempo estaba bien calmadito el ambiente, hermanos, no había aire, todo tranquilo, y de repente empieza a venir un aironazo.
Y entonces ese aironazo jala el misil y lo echa en el mar. Amados hermanos, qué impactante. ¿Quién estaba ayudando al pueblo de Israel sabiendo Dios que no podían atinarle a ese misil y tirarlo? Fue Dios. Fue la mano poderosa de Dios salvando nuevamente a su pueblo. Y así como este testimonio, les puedo dar varios testimonios de cómo Dios hasta hoy, el día de hoy, está luchando por su pueblo. A Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Por lo tanto, en la grande tribulación, Dios quiere que todo el pueblo judío que se quedó sea salvo. El anhelo del corazón de Dios es que nadie se pierda. Y vamos a ver en la próxima clase, primeramente Dios, hablar un poquito de esos 144,000 que se van a levantar para predicar. Estos se van a distribuir en todo el mundo que haya quedado en ese tiempo, hermanos, porque gloria a Dios en todo el mundo. Yo sé que hay gente de Dios y nos vamos a ir en el rapto. Pero por los que hayan quedado, por el amor y misericordia de Dios, estos hombres van a predicar el evangelio. Y de alguna manera, pues va a haber oportunidad de salvación, pero ¿a qué precio? Inmediatamente que no sean sellados y que digan, no, es que yo ya recibí a Cristo, ya me di cuenta que Él es el Dios vivo. Ah, sí, ya te diste cuenta, entonces no te vas a dejar sellar. No, pues entonces te vamos a cortar la cabeza. Entonces, hermanos, va a ser un tiempo doloroso, triste, de hambre, de persecución, de dolor. ¿Por qué? Porque el anticristo tendrá tanto coraje contra aquel que se rinda al Señor que pues quiere deshacerse de él. ¿Por qué? Porque nada más quiere que lo adoren a él. Así es que entonces son tiempos peligrosos, tiempos en los cuales de alguna manera Satanás está gozoso de poder ver toda esa destrucción que está viniendo sobre el pueblo que busque de Dios. Ahora, aquí tengo el respaldo de por qué les digo que los que van a creer en el Señor Jesucristo en ese tiempo van a ser decapitados. Y esto está en Apocalipsis 24, ¿verdad? Nos habla ahí que está viendo, ¿verdad?, las almas de los decapitados. Entonces, mis amados, de alguna manera vemos que la palabra es clara y nos enseña qué es lo que va a pasar con aquellos que se rindan a Cristo en la grande tribulación. Todos los matarán. ¿Y cómo los van a matar? Decapitándolos. Esto pues no nos asombra, hermanos, porque pues ya ven que hasta la fecha esos hombres malvados siguen lastimando el pueblo del Señor y los matan decapitándolos. Entonces sabemos que esto es obra del enemigo y usa a esta gente para que pues de alguna manera se cumpla lo que estaba en la palabra, que serían decapitados. Entonces, hermanos, nosotros ahora que tenemos oportunidad, tenemos que rendirnos a Cristo, pedirle que nos sostenga, nos guarde, que esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio, no la perdamos, mis amados hermanos. Con todo lo que les he hablado en estas últimas clases sobre la tribulación y el anticristo, y con lo que estoy concluyendo ahorita, el anticristo y este falso profeta que va a ayudarle a todas sus maquinaciones diabólicas, hermanos, solamente de locos pensaríamos quedarnos en la grande tribulación. Yo les invito, hermanos, todavía es tiempo, todavía es tiempo. Tomémonos de la mano del Señor, pongámonos a cuentas, clamemos para que podamos estar listos para el arrebatamiento, porque lo que viene sobre la tierra son juicios de Dios tremendos. Aquí en la segunda parte ya empiezan a caer los juicios de Dios.
Vamos a ver un tema importante y bellísimo que son los 2 testigos. Cuando terminen su ministerio los 2 testigos viene un terremoto como nunca. Y la Biblia nos da el número de muertos que va a haber. Entonces, mis hermanos, va a empezar ese juicio de Dios fuerte. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo ya les di oportunidad en vida y aún así no quieren. Ya mandé a 144,000 varones que prediquen mi palabra y muchos no han querido. Allí, hermanos amados, su oportunidad de salvación se acabó. Entonces, hablemos a nuestras familias. Si te tiran de loco, bueno, mira, no te preocupes. Tú haz lo que tienes que hacer. Ponte en oración, ponte en oración, ponte en oración para que Dios te dé la palabra exacta para hablarle a tu familia. No impongas nada. Si todavía tienen sus monos colgados, déjalos que tengan ahí las fotografías de quien quieras y las imágenes de quien quieras. No tenemos que pelear, no tenemos que ir en contra de lo que por años han practicado. No es tiempo de dar el evangelio con esa prohibición. Ahorita es tiempo de dar el evangelio con el amor de Dios. Y dice la palabra que el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si tú cuando te levantas ves que te da la oportunidad el Señor de un nuevo día, pues también piensa que te está dando esa oportunidad para poder hablarle a la familia que todavía no se rinde a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya vieron a grandes rasgos todo lo que les he comentado que va a pasar. Todos estos temas que les he dado, ahorita ya entramos, esta lección es la 17. Llevamos 17 lecciones estudiando todo lo de escatología, no a profundidad, como se los dije desde el inicio, porque no es mi deseo darles un curso, sino mi deseo es darles una enseñanza útil, sin complicaciones, que podamos entender los eventos que Dios ha programado para los últimos tiempos. Entonces, mis amados, yo doy gracias al Señor por permitirme compartirles esto y pues pido al Señor que su sabiduría caiga sobre sus vidas y que nos animemos a seguir adelante. Si tú dices, es que ya no aguanto, esta vida para mí ha sido de sufrimiento, desde chiquito, desde chiquita he conocido sufrir, yo ya no quiero nada, no quiero saber nada. Pues yo quiero decirte que ahora es el tiempo de que Dios sane tus heridas, sane tu pensamiento y dejes por fin de vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios quiere traerte aquí en el presente cosas maravillosas y porque sigues trayendo tu pasado al presente, te estás perdiendo de lo que Dios quiere para el presente. Ya no traigas las cosas pasadas, ya entrégaselo al Señor. Mira que todos estos temas, pues, que te muevan tu corazón y que sepas que todavía hay una oportunidad. Ponte a cuentas, que no te quedes en la grande tribulación, no te quedes. Dice la palabra que muchos buscarán la muerte, porque si estás pensando eso, decir, bueno, pues me suicido y ya. Pues déjame decirte que no vas a poder, porque la muerte se va a esconder. Muchos querrán matarse y no lo lograrán. Entonces, ahorita que estás con vida, levántate, entrégale todo tu pasado al Señor y pídele que pues este tiempo que Dios nos deje de vida aquí en la tierra sea un tiempo de bendición, de libertad, de paz y que puedas gozar de esa paz que solamente Dios sabe dar. Amada iglesia, pues miren que ya se me fue el tiempo. Yo les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y pues yo les pido que podamos
ponernos a cuentas cada día. Tenemos que estar con nuestra vestidura blanca, sin arruga, sin mancha, y esperando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez está más cerca. No hay un tiempo para decirle, ay, fíjate que va a ser dentro de 1 año, 3, 5, porque aún Jesucristo les dijo aquí en la tierra, ni yo mismo sé, el que sabe el tiempo es mi Padre. Pero que vivamos como si ya Cristo viniera, hermanos. Tal vez yo pueda terminar con este ejemplo, ¿no? Si yo te invitaría a un viaje a donde te gusta, a Israel, aleluya, y te digo, a ver, mis amados hermanos, prepárense, ya tengo el autobús que nos va a llevar a México, el avión que nos va a llevar hasta Jerusalén. Viaje pagado de todo. Me esperan el 8 de diciembre a las 8 de la mañana. ¿Qué harían ustedes? Un viaje pagado todo, y a Israel. Hombre, carambas, tú te preparas desde el mismo momento que te estoy invitando. Ya estás pensando qué ropa, qué maleta te vas a llevar. Y bueno, yo soy en eso muy precavida. Cuando llegué a salir, mi maleta ya estaba lista. Entonces, si así sucede aquí abajo, imagínate, preparémonos para cuando Cristo venga. Que ya nuestra maleta está en la puerta. Papito, aquí estoy, mi Señor, lista para recibir a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis amados, ahora es tiempo. Que esta enseñanza nos abra los ojos de todo lo que van a vivir y eso que no voy a entrar a los juicios de Dios. No me siento capaz de, perdónenme, compartir esto porque me duele todo lo que va a venir sobre la humanidad, hermanos. Esto es una cosita pequeñita, pero vienen tiempos espantosos y horribles para los que se queden. Así es que ánimo, bendiciones abundantes, Dios me los siga bendiciendo y si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para nuestra siguiente clase, que será la clase 18, porque hoy entramos a la 16, a la 17. La 16, que fue la clase pasada, todavía vimos un poco de la grande tribulación y el anticristo. Y ahorita en esta ya vimos el anticristo y el falso profeta. Entonces, para la clase 18 vamos a estar estudiando los 144,000 y los 2 testigos. Tema apasionante, hermanos. Me apasionan esos 2 temas. Bendiciones abundantes, Dios quede con ustedes, un excelente día y que la paz de Dios quede con ustedes. Muchas gracias. Adiós.